Solo quiero mencionar que es importante que continuemos siempre orando unos por otros, confiados en que el Señor nos guardará, que el Señor nos sigue guardando. Hemos tenido algunos casos de hermanos que han estado enfermos, algunos hermanos a través de los test han dado positivo. El caso de nuestros hermanos de la ciudad de Nápoles fue quizás el más emblemático, en donde nuestros hermanos la semana anterior tuvieron que desarrollar su servicio de forma online debido a la cantidad de hermanos que estaban contagiados. Sin embargo, gracias a la misericordia y la poderosa mano del Señor, ellos este domingo ya están reunidos nuevamente en su local. Así sucedió también con algunos hermanos de la ciudad de Torino, que también han estado afectados. En el caso de los hermanos de Torino, muchos hermanos lo que realmente presentaron fueron algunas infecciones en las vías aéreas, es decir, no todo se puede reducir a un diagnóstico de COVID, pero usted sabe que hay una, podríamos llamarle, hay un temor, como esto es algo social, no es una paranoia que se genera. Entonces, la recomendación que les damos a cada uno de ustedes es que, por supuesto, guardemos todas las medidas que debemos de guardar. Nunca nosotros hemos dado otro tipo de consejos. Siempre desde el inicio de esta pandemia les hemos remarcado a ustedes que es importante que guarden las medidas del distanciamiento, las medidas higiénicas. De hecho, hemos siempre recomendado la vacunación también. Digo esto porque sé que han habido movimientos y sobre todo dentro de algunas iglesias en donde recomiendan la no vacunación. Y usted se sorprendería porque yo conozco el caso de una persona de nacionalidad norteamericana, ¿no?, que en la iglesia donde ella asiste, una iglesia de norteamericanos, el consejo que el mismo pastor dio es que no se vacunaran. Entonces, por eso hago esta mención, ¿no? Nunca nosotros hemos dicho nada, al contrario. Lo que sí quisiera expresarles a cada uno de ustedes es que tampoco hay que caer víctimas de ese pánico. Hay que tener nosotros también mucho cuidado, como yo le decía a uno de nuestros hermanos, si no tuviésemos la palabra COVID en nuestra mente, a través de muchos síntomas que tenemos, uno diría, bueno, tengo gripe o tengo tos, no diríamos tengo COVID o será COVID. Entonces hay que mantener ese punto de equilibrio. Como digo, con esto no lo estoy mandando a que salga con el pecho descubierto a la calle, ¿verdad? Y que vaya y coma con las manos sin lavarse. No le estoy diciendo eso, sino lo que le estoy diciendo es que hay que guardar todas las medidas, pero siempre también con la certeza de que estamos escondidos en las manos del Señor. Amén. Bueno, hermanos, un gozo por las personas que están por primera vez con nosotros. Nosotros acá en Milano tenemos hermanos, como dije, que a través de algunos test han dado positivos, sobre todo porque ahora hay test caseros también, ¿no? Entonces, hasta en eso hay que tener mucho cuidado porque de repente todo eso falla también. Así que confiemos en el Señor y oremos unos por otros. Ese es el resumen, oremos unos por otros. Amén. Vamos, hermanos, a ponernos de pie para dar lectura a la palabra del Señor en esta preciosa tarde que el Señor nos concede. También damos una bienvenida a todos los hermanos que nos siguen a través del internet, hermanos que están conectados a esta hora desde otros países. Tenemos hermanos que nos acompañan desde México, Colombia, Perú, hermanos que se conectan de Estados Unidos, de México. Tenemos de muchos lugares que siempre están constantemente saludándonos, incluso hermanos también a quienes yo envío un gran abrazo, hermanos que he conocido predicando en otras naciones y que se toman el tiempo de saludar a través de las redes, y muchas veces no tenemos nosotros el tiempo de regresarles por escrito el saludo. Lo hago de esta manera y agradecemos siempre su sintonía y su amistad. Así que gloria a Dios por la vida de todos los hermanos que nos acompañan esta tarde a través de las plataformas. Vamos a abrir nuestras Biblias, amados hermanos. Lo haremos en el Evangelio de Juan, capítulo número 6.
también a todos nuestros hermanos de las iglesias filiales que se conectan a esta hora, que ya han realizado sus servicios por la mañana. También les enviamos un gran saludo. Vamos a leer el versículo número 1 en adelante de este Evangelio de Juan. La palabra del Señor nos dice, versículo 1: algún tiempo después, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o de Tiberíades. Y mucha gente lo seguía porque veían las señales milagrosas que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco para la fiesta judía de la Pascua. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron, y los varones adultos eran como 5,000. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Así lo hicieron, y con los pedazos de los 5 panes de cebada que les sobraron a los que habían comido, llenaron 12 canastas. Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir: en verdad, este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Amén. Hasta ahí, hermanos, la lectura. Pueden tomar todos sus asientos. Oremos. Padre, te doy gracias en esta tarde por la gran bendición que tenemos de estar congregados para adorar tu nombre, para recibir tu buena palabra. Gracias por este pueblo, Señor, que hoy se ha dado cita en este lugar, esperando recibir, Señor, de ti un consejo. Háblanos, instrúyenos y concédenos a cada uno de nosotros poder crecer en el conocimiento de ella para enfrentar de mejor manera cada desafío propio de esta vida. En tus manos encomendamos a todos los que están enfermos, a cada uno de nuestros hermanos que están siendo golpeados en este momento a través de una enfermedad. Pon tu mano sobre ellos, Señor, y sánalos para la gloria de tu nombre. Cualquier otra aflicción, cualquier otra necesidad que hay en medio de los tuyos, a ti acudimos, Señor, sabiendo que tendrás cuidado de tu pueblo. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor. Amén y amén. Hemos dado, hermanos, lectura a estos 15 versículos de este capítulo 6, el cual quiero decirle que es un capítulo sumamente amplio, ya que contiene 71 versículos. Y como usted bien sabe, hay capítulos que son muy breves, pero también hay capítulos que son extensos, como es el caso de este capítulo 6, en donde el capítulo está dividido en 3 partes. Y esto se lo voy a decir para que usted entienda cuál era el objetivo que el Señor tenía. Si hay algo en lo que siempre les he hecho un gran énfasis, es que normalmente uno quiere entender algunos aspectos de la Biblia
dando lectura a un par de versículos nada más. Pero eso es injusto, es irresponsable el no apreciar completamente los hechos. Por eso es que quiero que usted entienda que este capítulo 6 es un capítulo, como le dije, de 71 versículos, en los cuales aparecen dos milagros que el Señor está haciendo. Y no solamente eso, sino que inmediatamente después de esos dos milagros, el Señor les dará un sermón o un discurso. Ese discurso está íntimamente ligado al primer milagro que el Señor hace en este capítulo. Fíjense que es curioso pensar que el Evangelio de Juan nos dé en un solo capítulo dos milagros, tomando en cuenta que en todo el Evangelio de Juan solamente se hablan de 7 milagros nada más. Esto significa que Juan nunca tuvo por intención hablarnos de los milagros de Jesús, así como sucede con los otros evangelios, en donde constantemente se está hablando de los milagros del Señor. Es decir, que Juan, él tiene una perspectiva muy diferente en su evangelio. Por eso es que él solo habla de 7 milagros nada más. De hecho, en el capítulo anterior, si usted tiene la curiosidad y lo quiere leer, ahí es donde aparece el tercer milagro del cual Juan está hablando. Es cuando el Señor sana a un paralítico que dice que desde hacía 38 años que estaba enfermo. Entonces aquí, en el capítulo que nosotros hemos leído, se habla del cuarto y se habla del quinto milagro que aparece en este evangelio. Pero lo digo para que usted entienda el capítulo. El Señor opera el primer milagro, luego hace un segundo milagro, el cual consiste, que es cuando el Señor camina sobre las aguas y llega a la barca donde se encontraban sus discípulos. Y es ahí donde el Señor, como digo, opera un segundo hecho milagroso. Pero después vendrá el discurso que el Señor dará, y ese discurso del que le hablo es el famoso discurso que usted y yo conocemos, cuando el Señor dijo: yo soy el pan de vida, y aquel que coma de mí, dijo, ese nunca volverá a tener hambre. ¿Lo había escuchado usted, sí o no? Pues es ahí en este capítulo, y eso, como digo, son palabras que el Señor no las dijo solamente por decirlas, sino que el Señor las dice en este contexto de lo que Él ha hecho, de la multiplicación, como nosotros lo conocemos, la multiplicación de los panes y los peces. Entonces, dentro de ese contexto es que el Señor habló de que Él era el pan. ¿Por qué el Señor tuvo que usar la figura del milagro para luego decirles a ellos que Él era el pan de vida que había descendido del cielo? Fue por la siguiente razón. La multitud había comenzado a seguir al Señor. Ellos andaban incluso acosando al Señor. De hecho, después del milagro de la multiplicación, ellos siguieron todavía insistiendo. Y por eso fue que el Señor se tuvo que ir lejos. Y por eso fue que los discípulos se fueron también en la barca. Y después el Señor, ellos vuelven a buscar al Señor. Pero la insistencia que ellos tenían estaba basada en que ellos querían ver al Señor haciendo milagros. Eso era todo. A ellos no les importaba nada más. Ellos lo único que les llamaba la atención era ver que a donde Jesús estaba podía suceder algo milagroso. Y usted sabe que muchas personas buscan al Señor por eso. Buscan a Dios por una necesidad. Buscan a Dios esperando que les sane. Buscan a Dios esperando que haga algo material. Entonces, eso es lo que ocurría con ellos también. Ellos andaban buscando que el Señor hiciera algo material por ellos, como lo había hecho en este caso, que era darles de comer. Bueno, usted sabe que en la cultura latinoamericana es así, ¿verdad? Donde hay comida siempre se llena. O sea, no importa si es fiesta o si es una vela, pero si hay comida siempre se llena. Entonces la gente es así, ¿no? La gente mientras tiene saciado el estómago y mientras hay alguien que le está saciando el estómago, las personas se sienten complacidas con esa persona. Entonces eso era lo que estaba sucediendo acá, que para ellos querían incluso, como usted lo leyó, querían hasta hacer rey al Señor. ¿Pero por qué lo querían hacer rey?
porque ellos dijeron, si lo hacemos rey, tenemos garantizado el alimento durante todo el reino de este hombre. Entonces, esa era la intención que ellos tenían. Ellos nunca lo vieron como Salvador, ellos nunca lo vieron como el Mesías, ellos no lo vieron como alguien que había venido a perdonar los pecados. Ellos lo estaban viendo como alguien que les podía llenar el estómago, porque el Señor lo hizo en los primeros versículos, le llenó el estómago. Pero el problema era que el Señor no había venido a llenar estómagos, sino que el Señor, como se lo dijo, Él había descendido del cielo para dar vida eterna a los que en Él creen. Entonces, por eso nosotros, al estar reunidos acá, nosotros nos reunimos porque creemos que Él es el que nos da vida eterna. O sea, nosotros no estamos acá porque estamos esperando que el Señor nos llene el estómago o nos llene los bolsillos de euros. O sea, nosotros estamos acá porque creemos que Él nos ha dado vida eterna, que para eso fue que Él descendió del cielo, porque Él es el pan que descendió del cielo. Y desde que nosotros lo comimos, no hemos vuelto a tener hambre en nuestra alma. Él nos ha saciado para siempre. Entonces, dentro de eso es que se da este milagro, que es lo que nosotros llamamos la multiplicación, la alimentación. Si usted notó, el cuadro es el siguiente. Esta multitud había andado detrás del Señor. Y aquí es donde quiero ir despejando algunas dudas, diría yo, que tenemos con respecto al pasaje, porque a veces uno malinterpreta los pasajes, como ya lo hemos dicho, porque uno los toma muy a la ligera, ¿no? Pero eso es lo que sucede, porque uno siempre ha tenido la idea que el Señor les dio de comer porque estaban hambrientos. Pero en realidad, si usted presta mucha atención a la lectura, se dará cuenta que el Señor les dio de comer en realidad para darles una lección a sus discípulos. O sea, uno lo ve de otra manera. Uno siempre está pensando que el Señor lo vio y el Señor dijo, pobrecitos, no han comido, les voy a dar de comer. Pero en realidad el Señor no estaba haciendo eso. Y si usted nota en el versículo número 5, que es donde el Señor dice, alzó la vista y vio a la gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe. O sea, el Señor nunca se dirige a la multitud, sino que el Señor, ¿a quién se dirige? A Felipe, que era uno de sus discípulos. Y el Señor le hace una pregunta, le dice, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Y el siguiente versículo nos va a aclarar de qué se trata. Esto lo dijo solo. Es decir, cuando aparece la palabra solo, lo que nos está indicando es que cuando el Señor entabla esta conversación con Felipe, solo lo hace para tratar con Felipe. Si usted le presta especial atención, se va a dar cuenta de eso, que el Señor con quien está hablando es con Felipe. El Señor no está hablando con la multitud, el Señor no está hablando con todos los que estaban allí. El Señor se está dirigiendo a Felipe. Y el siguiente versículo lo deja en claro, porque dice, solo lo hizo para hablar con Felipe. Por eso le digo que hay que tener mucho cuidado a la hora de leer la palabra, porque los hechos fueron los siguientes. El Señor ha llegado, como dice el versículo 1, el Señor había llegado al mar de Galilea, al otro lado. Aunque por supuesto aquí quiero aclararle que de lo que se está hablando en realidad es del lago de Galilea, porque no se trata de un mar. Lo que sucede es que para los judíos hablar de extensa proporción de agua, ellos le llamaban mar, pero ahí se está tratando de un lago. Y Juan es el único que nos aclara que se llamaba la ciudad Tiberíades. Esto había sido puesto en honor al emperador Tiberio. Entonces Herodes Antipas le había puesto ese nombre a la ciudad para honrar a quien era en ese momento el emperador romano.
Entonces, cuando el Señor llegó allí, la multitud lo va siguiendo. Y es lo que el Señor se percata. Cuando Él está sentado y levanta la vista, logra ver que toda la multitud viene hacia Él. Pero como ya le dije, la multitud andaba detrás del Señor por el simple hecho de que querían ver qué más iba a ocurrir. Eso era todo. Ellos no van siguiendo al Señor porque dicen, a ver qué nos predica ahora el maestro, a ver qué nos enseña, a ver qué verdad divina nos trae. No, ellos van como quien va a un show, a un espectáculo. Ellos van diciendo, a ver qué cosa asombrosa hace ahora. Por eso es que han existido muchas congregaciones que han tenido cierto auge en algún momento debido a eso, a que las personas acuden esperando ver grandes espectáculos, ya sean musicales o también cosas asombrosas. Pero aquellas congregaciones donde lo que se hace es enseñar la palabra, no a todo mundo les son tan agradables, porque sienten hasta aburrido venir a un lugar donde se les está enseñando la Biblia. La gente quiere ir a un lugar donde dice, yo quiero ver que al que esté en el púlpito se quite el saco, lo tire y todos caigamos acostados. La gente siempre está detrás de eso. Entonces así eran estos también. Ellos andaban viendo a dónde sucedía algo extraordinario y por eso llegaron. Entonces el Señor lo que va a hacer es sacar provecho de eso, de la curiosidad de la multitud. ¿Y para qué lo va a hacer el Señor? El Señor, como ya le dije, lo que Él quiere es darle una lección a Felipe. Y aquí es donde quiero que usted cambie de orientación su atención hacia el pasaje. Porque cuando uno lee este pasaje, uno siempre se concentra en el milagro. Uno se concentra en que eran 5,000 varones, lo cual significa que podrían haber sido unas 8,000 o 10,000 personas por lo menos. Porque solo dice que eran 5,000 varones, pero ahí habían niños, ahí habían mujeres, entonces por lo tanto podían haber sido unas 10,000 personas. Entonces uno se concentra en eso, pero si usted le presta especial atención a la lectura, se va a dar cuenta que el pasaje, en realidad Juan lo escribe para mostrarnos a nosotros el diálogo que el Señor está teniendo con Felipe y con Andrés. Entonces quiere decir que los verdaderos personajes de la narración no es la multitud, no es el milagro, sino que los verdaderos personajes centrales de la narración es el diálogo que el Señor está teniendo con Felipe y con Andrés. De eso se trata. Y esto tiene su enseñanza, porque usted y yo debemos de entender algo, que Dios siempre trata de forma particular con quien Él quiere. O sea, por ejemplo, en este momento yo estoy predicando, yo no sé para quién es, pero el Señor sí sabe con quién está hablando precisamente en este momento. O sea, hay alguien a que ya está diciendo, conmigo es el asunto. Y es probable que hayan otros que digan, estuvo bonito, pero nada que ver conmigo. Entonces, es por lo que le digo. Entonces, uno cuando lee, uno se concentra en eso, porque es sorprendente en realidad. Y a quien no le va a llamar la atención ver que de 5 pedazos de pan de cebada, el cual era el pan más barato. Por eso aclara también Juan que era pan de cebada, o sea, ni siquiera era pan de trigo, porque los que comían pan de trigo era más caro. O sea, este era el pan más barato, el pan de cebada, y 2 pedazos y 2 pescados. Eso era todo lo que había ahí, y ya vamos a llegar a ese punto. Pero lo que le quiero decir es que a uno le llama la atención, por supuesto, ver que al final todos comieron y hasta sobró. Pero ¿para quién era la lección? La lección era para Felipe, la lección era para Andrés y para todos los demás discípulos que estaban con el Señor. Y eso es lo que el Señor les va a mostrar a ellos. Por eso es que el Señor, cuando ve la multitud, dice el versículo número 5, cuando Él alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia Él, el Señor lo que estaba viendo era la oportunidad de darle una lección a Felipe y a los suyos. O sea, en medio de esa multitud, el Señor lo que ve es eso, es la oportunidad de dar una lección a los suyos. Y esto es importante que usted y yo lo pensemos.
que en medio de todo lo que está pasando en este mundo, lo que Dios está viendo es una oportunidad de reafirmar la fe de cada uno de nosotros. Lo que Dios está haciendo es eso. Es abriendo una oportunidad para que usted y yo aprendamos a confiar en Él cada día más. Entonces, por eso dice acá, le dijo a Felipe, y por eso Juan del nombre, le dijo a Felipe. O sea, Él quiere que nos concentremos en eso, en el nombre. Le dijo a Felipe. ¿Qué fue lo que le dijo a Felipe? Le dice en el versículo número 6, o más bien todavía en el 5, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Note la pregunta. La pregunta es, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Le preguntó el Señor a Felipe. O sea, la pregunta se la está haciendo a Felipe. Le dice, Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma toda esta gente? Vea la pregunta. ¿Qué le hubiera respondido usted al Señor? Si el Señor le dice a usted, ponga su nombre, ¿verdad? Señor le dice a usted, ¿dónde vamos a comprar pan para toda esta gente? Carlos o Cristian o Josué o cualquier nombre nuestro. ¿Qué le hubiéramos respondido nosotros? La pregunta que el Señor está haciendo es la siguiente: ¿quién podría vendernos una cantidad tan grande de pan para toda esta multitud? Esa es la pregunta. O sea, entienda, porque ya le dije que estamos hablando de por lo menos 10,000 personas. O sea, lo que el Señor está dimensionando realmente, la pregunta es lo siguiente: ¿quién puede proporcionarnos una cantidad tan alta de comida? O sea, ¿quién? Nadie, así de sencillo. Es como, por ejemplo, en este momento, si nosotros dijéramos, hay que darles de comer a todos los hermanos que están acá en la iglesia en este momento. He figurado, no se alegren. O sea, pero lo hemos hecho, ¿no? En otras ocasiones, usted sabe que lo hemos hecho. O sea, de repente, ¿qué es lo que uno dice? ¿Quién podría proveernos? Uno dice, ¿cuántas personas hay? Hay, digamos, se necesita para 150 personas. O sea, ya uno tiene que buscar una persona, y ya lo hemos hecho. Por eso le digo que es un ejemplo válido, porque ya, por ejemplo, los hermanos ancianos se han puesto en contacto con personas y dice, ¿podría usted prepararme 150 platos de tal menú? Y hay gente que dice, no, dice, demasiado. O sea, yo le podría ayudar con 25 platos, por ejemplo. Usted sabe, bueno, aquí las hermanas que cocinan saben el trabajo que sería cocinar para 150 personas, por ejemplo. Eso es lo que el Señor le está diciendo realmente a Felipe. Felipe, ¿a dónde podríamos encontrar a alguien que nos permita hacer el acopio de comida para 10,000 personas? O sea, ¿quién en la ciudad podía alimentar o proveer en ese momento tanto pan? No había dónde. Lo primero que el Señor le está enseñando a Felipe es que humanamente era imposible hacerlo. Y Felipe le da una respuesta equivocada, porque, bueno, y aquí nos dice el versículo 6, esto lo dijo solo para ponerlo a prueba. No tenía otra intención el Señor. No tenía por intención que lo oyeran los demás, no tenía por intención que Felipe le diera una respuesta. No, solo era para ponerlo a prueba, dice claramente, porque él ya sabía lo que iba a hacer. El Señor ya sabía cómo iba a resolver la situación. Y pensé que se iban a alegrar porque Dios ya sabe cómo les va a arreglar la situación a ustedes. Usted y yo no tenemos ni idea, pero Dios ya sabe cómo lo va a hacer. Lo único que el Señor está haciendo es poniéndonos a prueba. Y aquí les hago una pregunta a ustedes: ¿por qué nos pone a prueba el Señor? ¿Para qué nos pone a prueba el Señor a nosotros? Dice, algunos hermanos responden así, dice, es que Dios quiere ver si realmente confiamos en Él o no.
Pero yo le digo, es que el Señor ya sabe. El que no sabe es usted, exacto. Usted es el que no sabe cómo va a reaccionar. Pero Dios sí ya sabe, por eso dice, Él ya sabía lo que iba a hacer. Entonces, lo que realmente el Señor está haciendo es permitiéndole a Felipe que Felipe se dé cuenta quién era él. Y lo va a demostrar en el versículo siguiente, porque oiga la respuesta de Felipe en el versículo 7. Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Pero note que la respuesta de Felipe parece corta, pero en realidad es larga. Le voy a demostrar por qué. Lo primero que Felipe hace es decir, ni con el salario de 8 meses se podría, Señor. Pero ya le dije, era una respuesta equivocada. Porque el Señor no le dijo a Felipe, Felipe, ¿con cuánto podríamos comprar comida para esta gente? No le dijo eso. ¿Qué fue lo que le preguntó el Señor? ¿Dónde? Le dijo. Felipe ya está contestando mal. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, que no entendemos lo que el Señor nos está diciendo. O sea, el Señor nos dice una cosa y nosotros salimos con otra. Nos llega la prueba y entonces ya salen los hermanos el Señor no me quiere. Y los hermanos no me vienen a ver. Y el pastor a saber si se acordará de mí. Le voy a hablar al pastor a ver si me reconoce la voz. Uno no entiende lo que Dios está haciendo. Y eso fue lo que le pasó a Felipe. Porque el Señor no le dijo, Felipe, ¿cómo con cuánto crees que podríamos comprar unos 10,000 pedazos de pan? No le preguntó eso. El Señor le dijo, ¿dónde? O sea, ¿cuál tendría que haber sido la respuesta de Felipe entonces? La respuesta de Felipe es, ni que fuéramos a todas las panaderías de Galilea, quizás conseguiríamos el pan. Esa tendría que haber sido la respuesta. ¿Entendió usted? De cuando Dios le pregunte algo, no responda a la carrera. Siempre piense bien lo que le va a responder al Señor. Porque eso fue lo que le pasó a Felipe. Felipe de una sola vez dice, ay Señor, le dijo, ni con el salario de 8 meses le compraríamos. No te estoy preguntando eso. Entonces, por eso le digo que es larga la respuesta de Felipe. Porque le dice, podríamos comprar suficiente pan. Pero cuando él dice suficiente pan, no se refiere a suficiente pan para darle por lo menos 3 panes a cada uno. Felipe lo que le está diciendo es suficiente pan para darle, aunque sea un pedazo de pan a cada uno. Y dígame usted, ¿qué es comerse un pedazo de pan? Más así como ustedes comen, pues. Es como nada, ¿verdad? Comerse un pedazo de pan. Es más, si uno no se come un pedazo de pan solo, uno, el que le dan un pedazo de pan se queda esperando. ¿Y el café a qué hora? Y después dice, me sobró café, no me da otro pan. Pero eso está diciendo Felipe. Ni con literalmente lo que dice ahí es ni con 200 denarios. Literalmente así dice. Y a lo que se refiere, el denario era el salario que se le daba a una persona por trabajar un día completo. Entonces, lo que Felipe estaba diciendo era, pero ni con tanto esfuerzo nosotros lograríamos tener para alimentar a toda esta gente. Y eso que poniendo a un pedazo de pan por cada uno. Vuelvo a los ejemplos que nosotros hemos experimentado, ¿verdad? Acá los hermanos dicen, pero por ejemplo, demos un pan con pollo. Dice, no, pero un pan con pollo es muy poquito por hermano, aunque sea 1, 2 por hermano. Entonces, eso es lo que ahí está diciendo Felipe. Y eso que poniendo solo uno, dice. Entonces viene el Señor y permite que responda ahora Andrés, que aquí viene el otro personaje nuestro. Versículo 8, otro de sus discípulos, Andrés. Y por eso le digo que Juan tiene la intención de que nos demos cuenta quiénes son los que participan, porque hasta nos aclara que era hermano de Simón Pedro, le dijo. O sea, él tiene la intención de que lo conozcamos. Es como cuando uno presenta a alguien, me dice, él es el hermano Rafael, él es de los diáconos de nuestra iglesia. Sí, es líder de célula. ¿Qué estoy haciendo yo? Estoy haciendo que usted lo conozca.
Eso es lo que está haciendo Juan acá, está permitiendo que conozcamos a los personajes. ¿Y qué es lo que le va a decir Andrés ahora? Versículo 9, aquí dijo, hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, y aquí viene la pregunta que él va a hacer, y esto Andrés se lo está preguntando al Señor. Note, primero el Señor le había preguntado a Felipe, pero ahora Andrés, él le pregunta al Señor. ¿Y qué es lo que le pregunta Andrés? ¿Qué es esto para tanta gente? Note que ahora Andrés lo que está haciendo es demostrándole al Señor que no habían recursos para lo que les estaba preguntando. Eso es lo que le está mencionando. Le dice, aquí hay un muchacho. Pero piense por favor conmigo en esta pregunta, porque lo que realmente Andrés está diciendo es probable que así como él anda ahí algún su pedazo de pan, a lo mejor otros también anden por ahí algún su pedazo de pan. Así que cada quien vea cómo hace. Pero viene el Señor y él reacciona. Acuérdese lo que ya leímos, que el Señor ya sabía lo que iba a hacer. Entonces, como el Señor ya sabía lo que iba a hacer, significa que el Señor ya sabía hasta la respuesta de Andrés, ya sabía. Y le pregunto, ¿sabía el Señor de los 5 panes del niño, sí o no? Sí, ya sabía también. Es que Dios ya sabe con lo que le vamos a salir cada uno de nosotros. Ya sabe el Señor. Ya sabe cuando usted se pone ahí medio llorón, medio llorona. Ya sabe cuando usted anda todo feliz. Ya sabe cuando usted anda que quiere hasta servir, y el Señor ya sabe cuando no quiere ni servir. O sea, ya el Señor ya lo sabe todo. Entonces viene el Señor y aquí va la lección que le va a dar. Versículo 10, hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. Y dice que en el lugar había mucha hierba, era un prado muy, muy precioso, y como dice que ya era cerca de la Pascua, significa que ya era la primavera. Entonces, claro, ya usted sabe que en la primavera, ya acá, por ejemplo, nosotros lo vemos, ¿no? Que ya cuando estamos acercándonos al mes de abril, por ejemplo, ya se ven bonitos los parques, las praderas. Entonces, eso es lo que aquí está diciendo Juan. Así que se sentaron, y los varones adultos eran como 5,000. Por eso le digo que podríamos hablar de unas 10,000 personas. Versículo 11, Jesús tomó entonces los panes, dio gracias. Acuérdense que todo es un plan el que el Señor tiene en este momento. Una lección para Felipe y para Andrés y para los demás. Entonces, eso es lo que el Señor va a hacer. Cuando el Señor toma lo que tenía aquel niño, que ya le dije, el pan de cebada era el más barato. El que comía pan de cebada es porque no alcanzaba a comprar pan de trigo. Algo así como ahora, ¿verdad? Que el que tiene sus recursos se compra el famoso pan integral, por ejemplo. Usted sabe que ese pan es más caro que el pan normal, ¿verdad? Entonces, para que usted tenga una idea, pero el Señor lo toma y el Señor va a hacer el milagro en ese momento. Pero quiero que note algo: nunca el Señor pronuncia palabras de autoridad. Aquí no vemos que el Señor agarra el pan y dice, pan, multiplícate. No sucede eso. Como el Señor ha hecho otros milagros, o como el Señor ejerce su autoridad sobre el viento, por ejemplo, mar, calla, viento, enmudece. No, el Señor agarra el pan y lo que hace es, dice que dio gracias. Entonces quiere decir que dando gracias, ahí está el poder de Dios. No lo dicen muy convencidos de ese amén ustedes. ¿Por qué? Porque uno siempre está viendo lo que no se tiene. Y el Señor les está dando la lección, les dice, vean, solo esto tenemos, pero demos gracias. Y en dar gracias, el Padre obrará. Usted tiene que aprender a darse cuenta de lo que tiene. Y tiene que aprender a dar gracias por lo que tiene. Mire, ese es un problema bien grave que hay hoy en día en los cristianos. Sí, ahora hay mucho cristiano que se está volviendo muy ambicioso. Nosotros
siempre hemos, ¿qué podría decir? Orado porque usted prospere. Nosotros acá en esta iglesia nunca les hemos metido a ustedes una mentalidad, decirle, hermano, usted tiene que vivir todo roto, todo pobrecito. Hermanos, ustedes tienen que vivir por lo menos 3, 4 años con el mismo par de zapatos. Y cuidadito al de ustedes que se le ocurra tener un carro, por ejemplo. Eso es del enemigo. No, al contrario, nosotros aquí oramos, Señor, prospera tu pueblo. Señor, que se abran buenas puertas de empleo para los tuyos. Es más, oramos, Señor, que los hermanos que te están pidiendo por un vehículo, dáselos también. Y no cualquier vehículo, si es posible, dales uno nuevo, para que no anden después ahí gastando en andar reparando esos carros todos viejos. Nosotros nunca les hemos metido otra cosa a ustedes en la cabeza, pero ¿sabe cuál es el verdadero problema? Aquellos cristianos que pierden la paz por lo que no tienen. Eso sí es peligroso. Eso sí es grave. Aquel cristiano que el Señor ya le dio esto y en vez de sentirse alegre y conforme, está viendo lo que el otro tiene y está diciendo, está mejor el que él tiene, porque no tengo yo ese. Eso es lo que el Señor quiere que usted y yo entendamos. Porque qué maravilloso es alegrarse de la bendición de otra persona. Yo no sé si a usted le pasa, pero yo por lo menos, yo me alegro cuando veo hermanos que son bendecidos por el Señor. Yo me alegro verlo a usted que venga bien bendecido, que esté bien bendecido. Que usted me diga, hermano, viera qué bendición la que recibí. Yo me gozo como que si yo la hubiera recibido. Pues sí, porque sería absurdo que yo esté doblando las rodillas allá en mi intimidad, Señor, prospera a tus hijos. Y cuando usted viene y lo veo bendecido, yo dijera, ay, ¿por qué lo bendigo el Señor? Y no eso estaba pidiendo, pues. Pero lo que debemos de guardar nuestro corazón es de no dar gracias por lo que tenemos en el Señor. Y eso se los estaba enseñando el Señor. Agarra el pan y da gracias. A ver, denme ese pan todo viejo, todo de cebada. Señor, gracias porque hay pan de cebada. Lo sigo viendo inconformes a ustedes todavía. Como a veces a los hijos les agarra así en las casas, ¿verdad? Ustedes que son padres lo saben. Cuando empiezan los hijos a andar viendo la casa de los otros, dicen, ¿y nosotros por qué vivimos así? ¿Y nosotros por qué no tenemos lo que tiene el otro hermano? ¿Y nosotros por qué no tenemos? Pero usted tiene que decirle, de gracias. De gracias. Ese es el poder del creyente, dar gracias. Entonces, por eso dice ahí, el Señor no dijo, pez, multiplícate ahora. Bueno, no dijo eso. Dio gracias. El que no aprende a dar gracias siempre va a estar infeliz. ¿Oyó lo que le dije? Siempre se va a sentir infeliz, porque por muchas bendiciones que el Señor le dé, nunca va a estar satisfecho. Y siempre le va a parecer poco. Y siempre le va a parecer que es casi nada lo que tiene. Y siempre va a estar viendo mejor lo que los demás tienen. Pero el que aprende a dar gracias, las mismas bendiciones de Dios van llegando como fruto de esa gratitud que hay en el corazón. Entonces el Señor dice acá, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Hoy, allí comenzó el milagro. O sea, quiere decir de que el Señor ni anuncia el milagro. Él ni le dice a los discípulos, ya van a ver lo que va a pasar, sino que da gracias y comienza, reparte. Y allí empieza a fluir el milagro del Señor. Al grado que dice que lo mismo hizo con los pescados. Versículo 12, una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Aquí está el complemento de la lección. Que dar gracias significa eso, no desperdiciar nada de lo que Dios ha hecho por nosotros. O sea, el que realmente está agradecido, cuida lo que Dios le da, no lo desperdicia, le da valor a lo que Dios le ha dado. No importa si son 10 metros cuadrados de casa, pero dice, aquí hay gente que no tiene casa en este país. Aquí hay italianos que están ahí en la calle y yo
siendo un inmigrante, tengo este techo sobre mi casa. O sea, ese es alguien, y ahí está fluyendo la bendición del Señor. Ahí es donde el Señor se está manifestando, y eso es lo que sucedió acá. Versículo 13, así lo hicieron, y con los pedazos de los 5 panes de cebada que les sobraron, a los que habían comido, llenaron 12 canastas. ¿Cuántos discípulos eran? Entonces quedó una canasta para cada uno. ¿Para quién era la lección? Era para ellos. Era para ellos. ¿Qué pasó con la multitud? Bueno, todo lo que la multitud pudo recibir fue un tiempo de comida. Y quedaron llenos. Eso fue todo lo que ellos obtuvieron. Que se comieron pan hasta donde pudieron y pescado hasta donde pudieron. Pero eso fue todo. Pero a estos el Señor les dio la lección. A ustedes, si aprenden a dar gracias, nunca les va a faltar nada, les dijo el Señor. Y esto queda demostrado en los últimos versículos, porque dice que la multitud lo empezó a querer agarrar a la fuerza al Señor para hacerlo su rey, dice. Por eso le digo, la multitud lo que estaba viendo era la comida. En cambio, los discípulos lo que estaban viendo era cómo fluía el poder del Señor. Entonces, usted debe de entender algo, que esta misma tarde, al estar reunidos acá, hay gente que ha entendido la lección esta tarde. Hay gente que dice, no, ya entendí cómo es este asunto. Pero hay otros que aquí han estado, pero la mente de ellos ha andado por otro lado. Y cuando digan, y el pueblo del Señor dice, amén, van a decir, y se van a ir igual como entraron. No va a pasar nada en sus vidas, siguen iguales, insatisfechos, infelices. Pero hay otros que sí han puesto especial atención esta tarde. Y que de ahora en adelante, venga lo que venga a sus vidas, ellos siempre van a decir, no, el Señor sabe cómo lo va a hacer. Esa confianza, o sea, Felipe lo entendió, Andrés lo entendió. Si él era el que había visto los peces y los pan, él dijo, ahí tiene el niño 5 pedazos de pan, todo nacido. Ahí tienen su par de pescados secos. Ahí los tiene. Pero ¿y cómo le damos de comer a todos estos? Ya vas a ver, le dijo el Señor. Y dio gracias y les dio de comer a todos y hasta sobró. Entonces, dígame si Felipe y Andrés no tenían claro cómo era que funcionaba esto. Y usted tiene claro. Usted entiende cómo funciona entonces esto. Por eso le dije al principio que uno se concentra en el milagro, pero no en la lección, no en los personajes. Y eso es lo que Juan sí está tratando de hacer. Por eso es que los menciona. Si no nos los mencionara, no nos diera los nombres. Pero él se concentra en decirnos quiénes eran. Y por eso la clave está en ese versículo número 6. Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba. ¿A quién? A Felipe. Porque él ya sabía lo que iba a hacer. El Señor ya tenía un plan para todo, porque Dios todo lo tiene bajo control. Pero lo que usted y yo atravesemos es solo para ponernos a prueba. Solo para eso. Solo para que usted y yo, en medio de la prueba, entendamos cómo funciona el poder de Dios. Así que en medio de su prueba, póngase de pie y dígale, gracias Señor. No sé ni cómo me vas a sacar de esto, pero desde ya te doy gracias por lo que estás haciendo. Amén. Amén. Aleluya. Oremos, hermanos. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra, Señor, la cual es buena, necesaria, y porque siempre llega a nuestra vida a tiempo. Gracias, Señor, porque cada vez que la envías con propósitos maravillosos para aclarar situaciones que tu pueblo está viviendo, que tus hijos están enfrentando, que los hogares, Señor, están atravesando. Gracias en medio de nuestra prueba, en medio, Señor, de nuestra angustia, en medio de nuestra enfermedad, de nuestra necesidad. Te decimos gracias. Así como tú, Señor, en medio de esa necesidad
tomaste aquel pan, tomaste aquellos peces y diste gracias, así nosotros hoy te damos gracias. Y sabemos, Señor, que todo está bajo control. Sabemos, Señor, que al final tú sabes cómo harás las cosas, que la prueba es solo un momento difícil para nosotros, pero no para ti. Tú ya sabes cómo nos darás la victoria. Tú ya sabes cómo llegará la respuesta. Tú ya sabes que utilizarás, qué recursos has de multiplicar. Pero sabemos que al ser probados hay una lección para nuestra vida. Y sabemos que en esa lección aprenderemos a confiar, Señor, con toda nuestra alma y nuestro corazón en ti. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, es buena. Tu palabra es verdad. Dele gracias al Señor. Aleluya. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu cuidado que tienes para con nosotros. Que no deseas que regresemos a nuestros hogares solamente llenos de nuestro vientre, sino que también la lección de vida para vida eterna quede en nuestros corazones, quede en nuestras vidas, para vivir en esa paz que tú prometiste que el creyente habría de disfrutar al venir a tu presencia, Señor, siendo agradecidos por las muchas bendiciones que tú tienes y tú nos has dado para nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias y te damos a ti toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos le dan una ofrenda de palmas al Señor, hermanos, esta tarde? Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Es una inmensa bendición, hermanos, la que el Señor nos ha dado esta tarde. Hoy también nosotros queremos recordar.